la exposición sobre Benito Pérez Galdós dividiste su obra narrativa en 4 maneras. Hoy me gustaría hablar de la primera manera y quizás como ejemplo de Doña Perfecta, si te parece. Me parece muy bien. Bueno, ya hablamos el otro día de que el lector galdosiano lo que va buscando en sus textos es la experiencia humana, ¿no? Para conjugarla con sus propias experiencias vitales. La lectura de Galdós, incluso su estudio, se ha efectuado de diferentes maneras. Sí. Hay una que ya el otro día de alguna manera me quejé, que era la lectura filológica, la lectura que se basa en muchos hechos, como en la historia literaria, mientras que existe una tradición intelectual hispánica mucho más rica, que pues, podemos pensar en practicantes como Clarín, Pardo Bazán, Giner, Juan Ramón Jiménez, Amado Alonso, Alfonso Reyes, Octavio Paz, e incluso llevarla hasta George Steiner. Es decir, es una corriente intelectual que lo que trata de encontrar en las obras son esos momentos, esos de conocimiento significativo, que de repente hacen que entendamos cómo es la obra. Sí. Bueno, pues eso me gustaría un poco, dentro de esa, insertarme modestamente dentro de esa gran corriente intelectual de interpretación literaria. Lo que podríamos llamar del humanismo moderno español. Entonces, yo diría que ese humanismo moderno hispánico, porque no solo es español, lo que hace es unir al hombre con su obra y ver cómo encontramos un equilibrio, ¿no? Entonces, si vamos a las novelas de la primera manera, y voy a utilizar únicamente de Doña Perfecta, o voy a hablar un poquito de Doña Perfecta, Gloria, Marianela y la familia de León Roch, de 1876 a 1879, más o menos en ese periodo, me gustaría, o sea, ¿qué es lo que le está pasando a Galdós y qué es lo que está haciendo Galdós? Galdós ha dejado de ser periodista, o sigue siendo periodista, pero ya no a tiempo completo, y ya se dedica a ser novelista. Y ahí, en estas 4 novelas que acabo de mencionar, él lo que hace es jugar con la arquitectura novelesca. Él ha visto cómo era la arquitectura novelesca en Balzac, en Dickens, sí. Y él ahora empieza a ver cómo lo puede hacer con la suya en España, ¿no? en su literatura española. Lo primero que, claro, tiene que hacer es manejar el elemento ideológico. Normalmente el elemento ideológico en España era un elemento ideológico muy vertical. Exacto, sí. Tipo Pereda, de sus amigos, de Menéndez Pelayo, que van de arriba a abajo, ¿no? Del orden divino a nosotros, que en el mundo somos en la realidad un reflejo. Mientras que Galdós ideológicamente es afín al krausismo, es decir, a la armonía, a vivir dentro de la realidad del mundo. Por eso su escenario va a ser un escenario, y eso va a ser uno de sus grandes descubrimientos, va a ser el escenario laico y secular de la España, ¿no? De ese país que él va a ir creando en sus novelas, que es la España secular. Claro, ese es el primer movimiento, ¿no? Cómo tú creas tus propios valores, ¿no? Y los suyos son los de este movimiento progresista español, y que en política pues era también liberal. Entonces, Galdós, una vez que ha tomado esa decisión,
que es lo que generalmente ha llevado a los críticos y lectores, los críticos sobre todo lo han denominado a estas 4 novelas las novelas de tesis, ¿no? Porque solo se fijan en la ideología. Pero yo los llamo de primera manera porque Galdós lo que está haciendo es, como digo, dibujando los planos de sus novelas, de la novela, de la novela galdosiana, ¿no? Y no sabe bien cómo trazar todas las líneas. Por ejemplo, en Doña Perfecta hay nada menos que 4 finales. Sí. Hay un final, o sea, no sabe cómo terminarlo. Los 2 primeros, de hecho, que publica en la Revista de España, uno de ellos y otro el libro, son finales folletinescos, en los que vemos que Doña Perfecta es una señora guapetona, que está casada con Jacintito, un chico al que lleva 20 años. En fin, esto no. Y luego tenemos, por ejemplo, el final tradicional, en que Doña Perfecta dice a Caballuco, mátale, ¿no? Que es mata a Pepe Rey, a su sobrino. Entonces, lo mismo pasa en Gloria. Hace unos años el profesor norteamericano Alan Smith publicó, lo publicó como si fuera una novela, lo que en realidad, creo yo, era un borrador de Gloria, que se llamaba Rosalía. De hecho, en los primeros documentos que tenemos, manuscritos de Gloria, se llamaba Rosalía. Es decir, que incluso en cuanto al personaje, Galdós está dudando de cómo llamarlo, cómo situarlo en la novela, ¿no? También los escenarios, ¿no? Doña Perfecta ocurre en Orbajosa, un lugar que es como Sigüenza, Astorga, Nájera, que es mi candidato favorito para Orbajosa. Luego, Gloria y Marianela ocurren en paisajes de Santander, en Castrurdiales, le llama Ficóbriga, que es una mezcla de Castrurdiales y varios otros lugares de Santander que había visitado con Pereda. Y ya en la familia de León Roch ya tenemos Madrid. Pero no el Madrid galdosiano, sino Prosperidad, La Guindalera y Carabanchel. Pero ya está Madrid. Esto en cuanto a o sea, ni los finales ni los argumentos están muy claros, solamente la ideología, los personajes también duda cómo hacerlos, pero claro, ya hay unos personajes como Pepe Rey, Golfín, Pepe Rey, el protagonista de Doña Perfecta, y Golfín, que es el oculista que devuelve la luz al protagonista de Marianela, la vista, Sí. y León Roch, que es un krausista, pero un krausista que, como veremos enseguida, hay que ponerle ciertas interrogantes a su conducta. Entonces, los lugares, los personajes, todo esto está evolucionando, cambiando. Y a mí me parece que cuando, por ejemplo, escribe una reseña de la familia de León Roch, la escribe Giner, le dice que es una reseña muy positiva y que a Galdós le encantó, por supuesto, viniendo de una personalidad como Giner de los Ríos, y le dice, tendría usted que escribir con más cuidado y además el personaje este de León Roch no le ha quedado a usted muy bien. ¿Y por qué no le ha quedado muy bien? Pues porque al final León Roch elige quedarse con María Egipciaca, con su mujer, que es una mujer ultracatólica que le quema los libros. Y no se va con Pepa Fúcar, que era el amor de su vida y una mujer interesante, inteligente, y que hubiera sido... Y claro, eso Giner, que elija mal, le dice, hombre, esto no es un buen ejemplo novelesco. Entonces, como vemos, este Galdós está experimentando continuamente. Y
desde Doña Perfecta, que no sabe ni cómo terminar la novela, ni cómo llevarla, si es simbólico o no, o cómo los personajes, cómo lo termina. De hecho, cuando termine años después Doña Perfecta, ya en los años 90, y la lleve al teatro, el final será otro. Ya no será Doña Perfecta la que dice mátalo, sino una María Remedios, la madre de Jacintito, que dice mátalo, caballuco, porque han cambiado las cosas y ya la clase media no es la mala, sino la clase que como una clase inferior, ¿no? Que no está educada, etc. Entonces, en este momento es genial, ¿no? Ver a Galdós, este magma de novela, ¿no? Entonces, aquí es donde encontramos verdaderamente esa primera manera, ¿no? Una manera que nos permite encontrarle en control de su tarea de hacerse un gran novelista. 1879, se toma un año de descanso, 1880, y al año siguiente publica La desheredada, su primera gran novela. De eso hablaremos la próxima vez. Muchas gracias.